Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Hoy vamos a aprender un concepto bien especial sobre algo que desafortunadamente en ninguna parte, o por lo menos en muy pocas partes, a las personas comunes y corrientes les enseñan. Yo recuerdo, desde que yo estaba muy pequeño, tuve la oportunidad de empezar mis estudios. Yo estuve más o menos 3, 4 años en un jardín de niños, en una guardería. Luego estuve 11 años en primaria y secundaria, es decir, en el colegio, en la escuela. Y luego estuve 5 años en la universidad. Si yo sumo todos mis años académicos, fueron aproximadamente 20 años. Imagínense, 20 años de estudiante. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, a mí me enseñaban física, y en física me enseñaban las leyes de la física, me enseñaban las teorías de Newton, me enseñaban, bueno, cantidad de cosas relacionadas con la física. También yo tenía clases de química, entonces en química me enseñaban el peso de las moles, me enseñaban a equilibrar una ecuación de sales, me enseñaban la tabla periódica, cosas muy interesantes. También tenía clases de matemáticas. Recuerdo que en matemáticas me enseñaban trigonometría, me enseñaban el trinomio cuadrado perfecto, me enseñaban a sacarle la hipotenusa al pupitre, o sea, me enseñaban cantidad de cosas que son valiosas, que son importantes, pero que en muchas ocasiones, seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, no son muy prácticas. Es decir, no es que uno todos los días, a la hora de comprar el mercado, pagar sus deudas, emprender un negocio, pues utilice las teorías de Newton o el equilibrio de las sales o el trinomio cuadrado perfecto. Vuelvo y repito, son conceptos importantes. Pero en la academia tradicional, en el colegio, en la universidad, hay un tema, hay una asignatura que intencional o no intencionalmente omitieron, que es el conocimiento financiero. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes en su escuela recibieron en algún momento clases sobre inversiones? ¿Cuántos de ustedes en la universidad, a no ser que hayan estudiado algo relacionado con el tema, recibieron clases sobre cómo iniciar una empresa? Incluso ni siquiera yo. Yo estudié 5 años una carrera profesional que se llama Negocios Internacionales y realmente fue muy poco lo que aprendí en relación a crear negocios. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es otro tema. A lo que quiero llegar es que el sistema académico tradicional no enseña nada sobre el dinero. A las personas nunca las educan en inversiones, en cómo crear riqueza, en cómo hacerse libres financieramente. Y esa es una de las razones, por no decir que la más, de que nuestros países estén llenos de personas económicamente con problemas. Yo les hago una pregunta, ¿de casualidad alguno de ustedes conoce personas que tienen problemas económicos? Personas que tienen deudas y que no alcanzan a pagar, personas que financieramente hablando no logran cumplir sus sueños. Y curiosamente muchas de esas personas que tienen problemas económicos son personas muy estudiadas, personas con títulos universitarios, que son importantes, es decir, son muy inteligentes en muchos campos, pero desafortunadamente la gran mayoría de personas es analfabeta financieramente. Y quiero aquí dejarles una opinión personal. Si en nuestras universidades y escuelas le enseñaran a la gente sobre cómo invertir, cómo crear riqueza, cómo desarrollar nuevos negocios y emprendimientos, nuestros países serían países de primer mundo, ¿sí? Los países de América Latina son países demasiado ricos, tienen muchísimos recursos. El problema es que en nuestros países viven muchos pobres y un país en conjunto no sale adelante con un partido político X o Y, no sale adelante con un plebiscito, con una idea política diferente. Un país se enriquece, prospera y sale adelante a través de la educación, pero no la educación únicamente tradicional, sino una educación diferente que le enseña a la gente a dejar de esperar un subsidio, a dejar de esperar a que alguien venga y se encargue de su mantenimiento de vida, de su economía, sino que más bien le enseña a las personas a tomar las riendas de su vida. Es decir, si nosotros queremos que un país, económicamente hablando, salga adelante, tiene que desarrollarse una educación que le enseñe a la gente a pescar, no a esperar a que le den el pescado, ¿sí? Entonces hoy, en este entrenamiento, en este video, vamos a aprender uno de los principios básicos más importantes de la inteligencia financiera que en mi concepto, vuelvo y repito, en mi concepto, si este tema que vamos a explicar a continuación se los enseñaran a los chicos dentro de la asignatura de materias completas en un colegio, seguramente este país generaría muchísimos más emprendedores, generaría muchísima más prosperidad y de esa manera pues tendríamos una mejor calidad de vida a todas las personas. Para que entremos en materia, quiero hacerles una pregunta.
¿Ustedes qué prefieren? ¿La vaca o la leche? Piensa tú, ¿qué prefieres, la vaca o la leche? Seguramente tú me dirás que la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca produce leche, pero la leche no produce vacas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta, ¿tú qué prefieres? ¿Un lago, ¿sí? Un lago o 5 pescados? Seguramente el lago, porque el lago produce pescados, los pescados no producen lagos. No sé si me hago entender. Muy bien. ¿Tú qué prefieres? ¿10 lechugas o una cuadra de tierra para sembrar? Seguramente la cuadra, porque la cuadra produce lechugas, las lechugas no producen tierra. Esa es la base de la inteligencia financiera. Si tú quieres aprender a crear riqueza económica, tienes que aprender a comprar la fuente, tienes que aprender a adquirir el origen del recurso, no el recurso en sí. Toda la vida a nosotros nos han enseñado que para ser exitosos financieramente hablando, tenemos que tener un empleo bien pago, ¿sí? Tenemos que tener un muy buen salario. Pero cuando tú trabajas por un salario, hazte de cuenta que estás trabajando por los pescados y no por el lago, por la leche y no por la vaca, por las lechugas y no por la tierra. Estás yendo por el recurso final y no por la fuente que proporciona constantemente el recurso. Y eso, pues a la larga, termina siendo un poco peligroso, porque si Dios no lo quiere, en algún momento te despiden de tu empleo, es decir, desaparece tu salario, te das cuenta que no tienes nada, porque solamente tenías el producto final, el derivado de la fuente de ingresos. ¿Sí? Tenías el ingreso más no la fuente. No sé si me hago entender. Entonces, hoy vamos a aprender por qué hay personas que económicamente hablando logran todos sus sueños, alcanzan libertad financiera, qué es lo que hacen, versus otras personas que trabajan por el recurso final, pues desafortunadamente no lo hacen. Entonces, para eso, quiero que definamos un concepto que es bastante importante y que suena mucho por estos días, que se llama libertad financiera. ¿Sí? Libertad financiera. Seguramente muchos de ustedes han escuchado esa palabra, libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Definición. La libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos son mayores que tus gastos. ¿Listo? ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es pasivos, que también tiene un sinónimo que es residual. ¿Listo? Ingresos pasivos o residuales. Residuales. Muy bien. Esto es libertad financiera. Esta es la ecuación financieramente hablando más importante de tu vida. Ahora, de pronto muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un ingreso pasivo? En la vida hay dos formas de ganar dinero. Pilas pues. Hay dos formas de ganar dinero en la vida. La primera es trabajando y la segunda es sin trabajar. Imagínense, gente que gana plata sin trabajar, ¿no? Descarados. Los ingresos que una persona se gana trabajando, una persona cambia su tiempo para generar ingresos. Ese tipo de ingresos, como muchos de ustedes lo saben, se llaman ingresos activos, ¿sí? Los ingresos activos son los ingresos que tú te ganas cuando trabajas, ¿sí? Ejemplo de ingresos activos, un empleo, ¿sí? Un empleo, ventas, si tú vendes, pues produces ingresos activos. Una persona que preste un servicio, es decir, ser un independiente, por ejemplo, un músico, un consultor, un tatuador, un barbero, un taxista, en fin, una persona que tiene que cambiar su tiempo por dinero, pues está generando ingresos activos, porque genera una remuneración a cambio de su trabajo. Y mientras más calificada sea su mano de obra, efectivamente más dinero gana. Pero pregunta, si un empleado, una persona que trabaja en ventas o una persona independiente, dejara de trabajar durante 6 meses, ¿a cuánto se reducirían sus ingresos? La respuesta es a 0. Recuerda que los ingresos activos dependen directamente del tiempo que tú le dediques a la actividad. Si tú personalmente no puedes estar activamente trabajando, pues sencillamente no produces ni un solo centavo. Sin embargo, hay otras formas de generar ingresos, que son los que vemos aquí, que se llaman ingresos pasivos o ingresos residuales.
A las personas casi nunca les enseñan este tipo de ingresos. A las personas las educan para trabajar por ingresos activos. Fíjate que cuando a ti te dicen, ve a la universidad, saca buenas notas y luego sal a buscar empleo, lo que te están enseñando es a que tú salgas y cambies tu tiempo por dinero, a que generes ingresos activos. Y puede que tú ganes mucho dinero. O sea, yo no estoy diciendo que con los ingresos activos no generes dinero. Claro que los generas y generas mucho. En la vida lo importante no es cuánto te ganes, en la vida lo importante es cómo te lo ganas. Entonces, hombre, te puedes ganar muchísimo dinero, pero sigue siendo un ingreso 100% activo, eso está claro. Pero los ingresos pasivos, para continuar, son ingresos que no dependen de tu trabajo y muchos de ustedes ya los conocen. Por ejemplo, una que yo menciono mucho, la propiedad raíz. Propiedad raíz. Si tú, por ejemplo, tienes, qué sé yo, 10 apartamentos en la ciudad en la que tú vives, 10 departamentos, y cada uno te produce al mes una renta de $500. Estamos hablando de que tú al mes produces $5.000, pero de ingreso pasivo, no activo. Porque te hago una pregunta, si tú por alguna razón te vas a pasear 6 meses, te vas de paseo a otro país, a otro continente, en fin, hacer lo que tú quieras. Es decir, si no puedes trabajar durante 6 meses, sea porque te vas a viajar o porque te enfermes, etcétera, etcétera, ¿a cuánto se reducirían los ingresos de la renta de tus apartamentos? La respuesta es no se reducen, porque los que trabajan son los apartamentos, no tú. Acuérdate que tú ahí cuando compras un apartamento, cuando compras un activo que produce ingresos pasivos, estás comprando la gallina y no el huevo, estás comprando la tierra y no la lechuga, estás comprando el lago y no el pescado, etcétera, etcétera, etcétera. En la vida tenemos que aprender a comprar el activo, a comprar la fuente de ingresos que produce el recurso. Vuelvo y repito porque en este caso los ingresos activos, la máquina que produce el ingreso eres tú, ¿sí? Tú eres la máquina. Depende 100% de ti la generación de este tipo de ingresos. Pero en los ingresos pasivos el que trabajas no eres tú. La que trabaja es la inversión, el que trabaja es el negocio, la que trabaja es la propiedad para ti y tú te puedes dedicar a pasear, a estudiar, a hacer lo que tú quieras y el ingreso sigue llegando. Entonces, por ejemplo, retomemos el ejemplo de los apartamentos. Si tú tienes 10 apartamentos que cada uno te produce $500, estamos hablando de que te ganarías al mes $5.000. Voy a borrar aquí para que podamos ver el ejemplo. Tú te ganas $5.000 americanos. Es un ejemplo hipotético. Y supongamos que tus gastos mensuales son $4.990 al mes. Mensuales. ¿Listo? Mensuales. Pregunta, ¿5.000 es mayor a 4.990? Por supuesto. O sea que en este ejemplo tú eres libre financieramente. No eres millonario. Ojo con eso, hay una diferencia entre ser libre financieramente y ser millonario. Un millonario, por definición, es alguien que genera al año, más de $1 millón en ingresos o que tiene un patrimonio total por encima del $1 millón. Entonces, en la vida ni siquiera hay que ser millonario para tener una excelente calidad de vida financieramente hablando. En este caso, no eres millonario, pero eres libre financieramente, porque tú ya no tienes que trabajar para generar ingresos, sino que tus propiedades trabajan para ti, el fruto o el producto de la rentabilidad de tus propiedades cubre la totalidad de tus gastos mensuales y te quedan $10 al mes extra. Esa es la clave de ser libre financieramente. Eso es pensionarse sin que te pensione un tercero. Porque todas las personas en el mundo, a la larga lo que buscan es llegar a una pensión. A la larga lo que buscan es que todos los meses les entre una renta, les entre un dinero sin necesidad de seguir trabajando. Y de hecho hay muchas personas que con un empleo lo logran. Trabajan 30, 40 años cotizando a pensión y al final de su vida, cuando logran pensionarse, pues efectivamente tienen un flujo de caja todos los meses. Mucho o poco es indiferente, pero lo tienen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que con las condiciones económicas actuales, viviendo en un mundo tan globalizado, en donde conseguir un empleo estable cada vez es más complejo, en donde los salarios cada vez son más bajos, en donde las empresas cada vez vinculan menos personas de manera directa, pues llegar a una pensión en un país como el nuestro es prácticamente imposible. Entonces no podemos esperar a que alguien nos pensione.
No podemos esperar a que el gobierno saque un nuevo plan de pensión que me acobije. No podemos esperar a que la empresa para la que trabajo se haga cargo de mí. Es decir, no podemos darle el mango del sartén a un tercero. No podemos confiar financieramente hablando nuestra vida a una institución, a un gobierno, a una empresa, a un tercero, porque la realidad es que nadie se va a encargar de ti. Lo más sensato es que tú aprendas a pescar, aprendas a construir fuentes de ingreso, aprendas a comprar tierra, aprendas a comprar el lago, aprendas a comprar la vaca y dejes de trabajar permanentemente por el recurso. Incluso, quiero decir algo adicional. Puede que tú te ganes $10,000 en un empleo. Imagínate que tú te ganes $10,000 al mes en un empleo. Si ustedes me preguntan a mí, Juan, ¿usted qué prefiere? ¿Una renta de 10 apartamentos por un valor de $5,000 mensuales o un salario de $10,000 mensuales en un empleo con toda tranquilidad? Yo escojo la renta, así sea la mitad. Primero porque lo importante no es cuánto me gano, sino cómo me lo gano. En este caso no tengo que mover un dedo, por decirlo de alguna forma. Mientras que aquí tengo que estar trabajando activamente todos los días. Segundo, en caso de que yo no esté, yo falte, pues yo un empleo no se lo puedo heredar a mis hijos. Es decir, yo en un testamento no puedo escribir, le dejo mi empleo en el banco a mi hijo. No, porque uno el empleo no lo hereda. Pero uno sí puede decir, dejo mis propiedades a tal fundación, a tal persona, a tal familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la larga, esto te pensiona, esto te esclaviza. Ahora, no estoy diciendo que tener un empleo esté mal. Perfecto, si a ti te gusta lo que haces, síguelo haciendo. Lo que quiero que te lleves hoy es que no dependas solo de esto, sino que empieces a construir ingresos que no dependen de tu trabajo. Ahora, hay personas que me dicen, bueno, Juan, puede que los ingresos pasivos a través de propiedad raíz sean excelentes. Es decir, yo puedo comprar propiedad raíz, pero si no es propiedad raíz, ¿qué otras alternativas existen para generar ingresos pasivos? Ahí te dejo a que investigues, a que pienses. En mi concepto, la propiedad raíz es muy buena, pero como lo dijimos, requiere mucho capital para que puedas tener un buen portafolio de bienes raíces. Otra posibilidad para generar ingresos pasivos es a través de, no sé, ser cantante, ser escritor y que te paguen regalías por tus productos. La mejor y la que yo más recomiendo es un modelo de network marketing, porque si tú construyes una red de mercadeo, pues las personas de esa red que le construiste a una empresa le compran a la empresa gracias a la publicidad que tú hiciste, a la capacidad de conectarle consumidores o clientes a una empresa y a ti te pagan cada vez que esas personas compren. Es decir, hay muchas formas de generar ingresos pasivos. Quiero que cada uno de ustedes, si realmente tiene el deseo de construir libertad financiera a futuro en su vida, se enfoque, vuelvo y repito, en adquirir fuentes de ingresos pasivos y que los ingresos activos sean simplemente temporales. Hay que llegar al punto, chicos, en donde ustedes ya no tengan que trabajar, pero que el ingreso mensual siga llegando fruto de las fuentes de ingreso que adquirieron. Repito, si esta información se la enseñáramos a los chicos desde que están pequeños, créanme que serían mejores médicos, serían mejores abogados, serían mejores en todas las áreas. Porque yo con esto no estoy diciendo que entonces dejemos de dedicarnos a todo y enfoquémonos en conseguir plata. No, estoy diciendo que si un ser humano no ha resuelto, como dicen en Colombia, el problema de la papita, es decir, si una persona todavía está pensando en que la plata del mes no le alcanza, en que tiene que hacer horas extras para pagar los servicios, en que tiene que trabajar más duro para pagar el colegio de los niños, es una persona que no puede tener plena capacidad de su mente. Eso lo hablaremos en otro video seguramente. Pero hay algo que se llama la pirámide de Maslow. Seguramente muchos de ustedes la conocen. La pirámide de Maslow habla de los 5 niveles de las necesidades de los seres humanos. Y también explica que si un ser humano no ha solucionado su primer nivel de necesidades, no puede solucionar su segundo nivel de necesidades. ¿Y cuál es el primer nivel de necesidades? Sobrevivir, alimentarse, procrear, tener un abrigo, la supervivencia en general. Hoy en día, tristemente, una persona que no tenga la capacidad de generar buenos recursos, le cuesta sobrevivir. Una persona que no gane buen dinero no se puede dar una calidad de vida medianamente decente. Para todos eso es una realidad. La pobreza del mundo es porque la gente no sabe generar ingresos en muchas ocasiones, aunque también se debe a desigualdades externas, obviamente, cosas que no se pueden controlar, pero por lo menos en muchos de nuestros países, hombre, nosotros sí podemos controlar
la realidad financiera que vivimos. No es sino educarnos y empezar a hacer actividades diferentes. Ahora, voy a poner un ejemplo, cuando un buen cirujano o cuando un cirujano se hace libre financieramente porque genera rentas de alguna cosa, entonces se puede dedicar a su medicina por amor y no porque le paguen. No tiene que estar permanentemente recibiendo órdenes de instituciones tal vez de dudosa honorabilidad, sino que él, como es libre financieramente y no tiene que deberle favores económicos a nadie y no tiene que regalar su trabajo porque no lo necesita, porque económicamente hablando por otro lado está cubierto, entonces puede hacer su trabajo desde la generosidad, donarlo, trabajar bajo sus propias condiciones. Es muchísimo mejor, porque su pasión no se vuelve su necesidad, porque sus necesidades ya están cubiertas por otras fuentes de ingreso que esa persona aprendió a construir, cosa que se puede dedicar a su pasión como le gusta, de la manera que le gusta. Un diseñador, si a ti te gusta el diseño, te gusta el arte, hazte libre financieramente. Soluciona el problema económico, construye libertad financiera, aprende a desarrollar ingresos pasivos que cubran la totalidad de tus gastos y dedícate al diseño por amor y no por necesidad. Y lo que te ganes con el diseño lo donas, lo inviertes, en fin, lo que tú quieras, pero no lo necesitas. Vuelvo y repito, la pasión procura que no se vuelva tu necesidad porque ahí se vuelve tedio. Hay personas a las que les gusta mucho una actividad, pero como se vuelve su necesidad, deben comer de ese trabajo, entonces ya esa necesidad va perdiendo el encanto que tenía al principio. Si tú eres un profesor, te gusta enseñar, hazte libre financieramente, sé un profesor millonario, un profesor rico, un profesor económicamente solvente y dedícate a enseñar por amor y no porque te paguen, que se note que te guste, no que lo necesitas. Y podríamos poner todos los ejemplos. Haz lo que te gusta hacer, no necesariamente porque te paguen. Si te pagan, excelente. Pero cuando tú transmites necesidad a la hora de hacer tu pasión, entonces no funciona de la misma manera. Mensaje, y terminamos. Trabaja para construir libertad financiera. Si tú económicamente resuelves todos los problemas, empiezas a ser parte de la solución y no del problema. Cuando tú económicamente prosperas, estás en la posición de ayudar a otro. ¿Sí? Pero si tú económicamente siempre tienes problemas, eres una carga, eres un parásito, siempre estás en la posición de que te ayuden, haces parte del problema y no de la solución. Y puede que algo de esto suene un poco hiriente, pero mi intención no es herir susceptibilidades, mi intención es ser franco y decirle a cada uno de ustedes que si usted quiere hacer algo por su país, hágase libre financieramente, ayúdele a la gente, prospere, genere capital de inversión. Ayúdele a las personas a que mejoren su calidad de vida y así es que un país se transforma a través de personas que tomen las riendas de su vida y tengan la intención y la determinación seria de cambiarla para siempre. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes y si así lo fue, los invito a que se suscriban al canal y a que compartan esta información con todas las personas que consideren que les necesite, porque aquí en este canal van a seguir adquiriendo mucha información de valor. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto.